Te presentamos un nuevo capítulo de Economía en Andaluz, el podcast económico de Europa Press Andalucía. Cada 2 semanas, en un breve espacio de 10 minutos, te ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de nuestra redacción, centradas en las 8 provincias andaluzas y en el estado actual de la economía en Andalucía. Abrimos este episodio con los últimos datos del paro en Andalucía, que anota 1.250 desempleados menos en el mes de marzo, una reducción que deja todavía una cifra superior a los 643.000 parados en la comunidad. Si hacemos balance del último año, eso sí, más de 56.000 personas ya no están inscritas en las oficinas públicas de empleo, un 8% menos en 12 meses, lo que supone la mayor bajada en comparación con el resto de comunidades en términos absolutos. Además, el peso económico de la industria de seguridad y defensa en Andalucía, de plena actualidad por el aumento en gasto militar en Europa o la aspiración de la Junta de igualar el PIB catalán para 2050, son otros de los temas con los que recibimos abril en Economía en Andaluz y que trataremos a continuación. Economía en Andaluz llega a tus oídos gracias al patrocinio de la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Tal y como le hemos contado en Europa Press, Andalucía enlaza 2 meses consecutivos de descenso en la región después de reducir en 1.250 el número de desempleados en marzo. Se trata de una bajada, la del último mes, no tan positiva por factores de calendario, ha matizado la consejera de Empleo Rocío Blanco, que ha hecho hincapié en el descenso acumulado en los últimos años. El balance no es tan positivo como el de los últimos años por un mero efecto del calendario, ya que tanto en 2023 como en 2024 el grueso de las contrataciones vinculadas a una celebración de tanto impacto sobre nuestro mercado de trabajo como es la Semana Santa se registraron durante este mes, mientras que en 2025 lo harán en abril. Pese a ello, la evolución sigue siendo positiva. En primer lugar, porque nos sitúa desde hace justo un año por debajo del listón de los 700.000 parados e incluso desde hace 5 meses ya en niveles inferiores a los 650.000, en concreto 643.222. Y en términos interanuales, hoy hay en Andalucía 56.311 desempleados menos que hace un año, consolidándose una dinámica ininterrumpida de descensos que comenzó en mayo del 2021, es decir, hace ya casi 4 años. Por el lado de los sindicatos, Comisiones Obreras, UGT y CESIF han valorado los datos de marzo, pero han pedido mejoras en las condiciones laborales, además de lamentar el aumento del paro entre los menores de 25 años en Andalucía. Escuchamos a Clara de la Colina, de UGT, Sergio Santos, de Comisiones Obreras, y Germán Girela, de CESIF. La reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional no perjudican la estabilidad ni la competitividad de las empresas. Y por eso desde UGT Andalucía reclamamos la necesidad de que el resto de salarios también experimenten subidas proporcionales que permitan a las personas trabajadoras recuperar su poder adquisitivo y hacer frente a su día a día sin dificultades. Pero es verdad que hay que revertir la situación de esos grandes beneficios empresariales que no se están repartiendo en modo de mejora de las condiciones de trabajo de la gente. Otra vez los trabajadores y trabajadoras andaluzas siguen perdiendo poder adquisitivo, siguen teniendo ese escalón con respecto al conjunto de Europa y también con respecto a la media española de condiciones de trabajo, de salario, de jornada. No podemos dejar pasar que el empleo sigue siendo el mayor problema para los jóvenes. Es lamentable que esta bajada de personas desempleadas no se vea reflejada en el colectivo de personas menores de 25 años, que siguen aumentando las listas del paro en un 2,5% con respecto a febrero. Por parte de la patronal andaluza han destacado el comportamiento positivo un mes más del mercado laboral y han señalado la importancia del diálogo social en la creación de empleo. De su lado, la Asociación de Autónomos de Andalucía, en boca de su presidente Rafael Amor, ha valorado también los datos del paro para el colectivo, en un mes que puede servir de medida para saber cómo irá el año. El mes de marzo es un mes en el que nos pudiera deparar cómo va el año, cómo se va a dar el año, y Andalucía vemos que crece en 2.401 autónomos. Esa es una cifra que es muy importante, un crecimiento que es positivo. Ya tenemos
una interanual en el que prácticamente el 20% de los autónomos son andaluces, 8.400 autónomos. Vemos que la mujer autónoma sigue creciendo por encima de los varones, en la interanual un 2,2 frente al 1%. Y destacar las provincias aparte de Málaga, que es la locomotora de los autónomos, no solamente de Andalucía, sino de España. Vemos que por encima o con esta media del 0,4% tenemos a Sevilla, a Huelva, la provincia de Huelva, y a Cádiz. Junto con Málaga, son provincias que están por encima de esa media. Marzo no solo ha traído la mejora del empleo, sino también la puntilla a la sequía que ha azotado a Andalucía en los últimos años. Con el famoso tren de borrasca ya en el retrovisor, los pantanos de Andalucía han disparado sus reservas hasta rozar el 60%, unos 40 puntos por encima del nivel con el que comenzaron 2024. Sin embargo, también han dejado imágenes preocupantes, como la de numerosos embalses soltando agua por falta de capacidad. Así lo explicaba el responsable de una de las comunidades de regantes del Bajo Guadalquivir, Diego Bellido. Y lo más doloroso para nosotros los agricultores, lo más doloroso es que hasta el 8 de marzo estábamos en alerta de sequía con 2.000 metros cúbicos por hectárea de dotación y hemos tirado al mar en estos días, cada 2 días, 1.200 hectómetros, que es la dotación para Andalucía completamente de riego. No hay infraestructura para almacenar y acumular ese agua. La guerra de Ucrania y el regreso de Trump a la Casa Blanca ha llevado a Europa a idear un aumento del gasto militar de forma exponencial. Durante la inauguración de un foro sobre defensa, la portavoz de la Junta, Carolina España, ha destacado el respaldo de su gobierno al sector. En la radiografía realizada por La Popular, Andalucía es la segunda comunidad con más peso en industria y defensa, con más de 2.500 millones de euros al año de impacto económico y 25.000 empleos. Estamos hablando de un sector que incluye la defensa, la seguridad, también la aeronáutica y el espacio, donde operan más de 100 empresas y cuenta además con una alta vocación exportadora aquí en Andalucía. En el último ejercicio, el año 24, tan solo el sector de armas, municiones, barcos, aeronaves y vehículos militares de combate superó los 3.100 millones de euros en exportaciones. Esto es el 30% de todo lo exportado por el conjunto de la economía española. Además, Andalucía también presenta un superávit comercial de cerca de 2.000 millones de euros en este sector y es más de la mitad del superávit que presenta el sector a nivel nacional. Nos trasladamos ahora a Málaga, donde se ha celebrado la 4ª edición del Congreso de Ciberseguridad de Andalucía, un evento ya consolidado como un referente en la agenda del sector y que ha reunido durante 2 días a especialistas y profesionales en torno a los retos actuales en ciberseguridad. Allí ha estado nuestra compañera Ana López, que nos trae todos los detalles y novedades. Buenas, Ana, así es, y es que este año el Congreso ha puesto el foco en la salud, un área donde la protección ante ciberamenazas es fundamental, dado el carácter especialmente sensible de los datos que se manejan. En estos 2 días hemos podido, por ejemplo, ver en directo un ciberataque a un sistema hospitalario, algo que puede producirse en apenas 51 segundos, y también contar con la experiencia del Hospital Clínic de Barcelona tras el gran ciberataque que sufrió en 2023. El actual CISO de este centro, Alberto Nieto, nos cuenta qué se aprendió de aquello. Y además somos vulnerables. Eso lo dice recientemente, hace una semana, un estudio que ha hecho el INCIBE. Dice este mismo informe que ha crecido el número de ataques en un 45% en 2024 y se estima que hay unos 600 ataques diarios a centros sanitarios. Por eso, empresas privadas trabajan ya en soluciones de mercado para combatir estas amenazas y que han presentado en este Congreso, pero el sector público no se queda atrás. A la fuerte apuesta de Andalucía en esta materia se sumará un laboratorio de seguridad con simulador de ciberataques, como anunció el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en la inauguración. Lo importante es que la estrategia de la compañía incluya una dimensión que sea ciberseguridad, que poco a poco tenemos que ir incorporando esta conciencia, estas partidas presupuestarias, esta capacitación. Esto es solo una muestra de un congreso por el que han pasado más de 3.000 profesionales. Con 23 ponencias, 9 mesas de debate y 11 talleres prácticos, se cierra una edición que convierte a Málaga en la capital de la seguridad digital. El objetivo último, por tanto, del nodo Argos andaluz que hoy les estoy presentando será el desarrollo de una industria de la ciberseguridad en Andalucía
especializada en el desarrollo y o implantación de soluciones y procesos en general en los sectores de la salud y de las Smart Cities con las máximas garantías. Además, esta semana la Junta de Andalucía ha anunciado que va a destinar 250 millones de euros en ayudas para el tejido industrial andaluz a lo largo de este 2025, a través de un nuevo instrumento de incentivos integrados, con el que se pretende generar hasta 2.100 puestos de trabajo. Así lo ha comunicado el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la presentación de este nuevo programa de ayuda en la Confederación de Empresarios de Andalucía. Estos incentivos integrados que pretenden impulsar al mismo tiempo la competitividad de la industria y la eficiencia energética. El punto de partida es que hoy día las empresas industriales, para ser competitivas, tienen que ocuparse también de su eficiencia energética. Tienen que abordar su propia descarbonización, su propia transición energética. Tienen que ocuparse, por ejemplo, de reducir emisiones, porque de lo contrario van a estar pagando derechos de emisiones de CO2. Si quieren tener un coste energético competitivo, tienen que abordar el uso de las renovables y tienen que abordar elementos de eficiencia energética. Y por tanto, eso es lo que pretendemos, que a la hora de abordar competitividad, es decir, apostar por nueva capacidad productiva, apostar por innovación, apostar por la ampliación o diversificación de capacidades industriales existentes que al mismo tiempo estén también introduciendo elementos de inversión, iniciativas relacionadas con la eficiencia energética. Es muy novedoso, lo llamamos así, incentivos integrados, y para ello contamos con 250 millones de euros. Por su parte, el presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha afirmado que la aprobación de estos incentivos es fruto del diálogo social y ha valorado la importancia de apoyar a la industria andaluza para mejorar la competitividad en la producción de las empresas. Escuchamos al presidente de la entidad. Es fruto del diálogo social, que en el año 2023 firmamos los agentes económicos y sociales con la Junta de Andalucía y donde ya hablábamos de estos incentivos. Hablábamos de cómo poner en marcha herramientas, vehículos importantes para que las empresas pudieran tener una fórmula de engancharse a todo lo que es la mejora de su competitividad y sobre todo a criterios de eficiencia energética. Yo le agradezco al consejero su implicación. Ha sido capaz de desarrollar ese acuerdo tan importante para nosotros, para todos los andaluces, y precisamente poniendo en carga un importe muy elevado de esas ayudas que son incentivos. Todo lo que sea apoyar a la industria es importantísimo. Ahora más que nunca, y con esta incertidumbre internacional que estamos viviendo, precisamente los países tenemos que buscar, en línea con el informe Draghi, en línea con la Unión Europea, mecanismos de tener cierta autonomía, no solo industrial, autonomía energética, autonomía financiera, y esto va en la línea adecuada de lo que necesita nuestro país y nuestra comunidad autónoma. Y para cerrar este repaso a la actualidad económica andaluza, nos paramos en el último encuentro informativo de Europa Press Andalucía, en el que ha participado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, quien ha apostado por situar a Andalucía en la media española en PIB per cápita, meta que ha cifrado en un crecimiento de 7.300 euros y de esa forma prácticamente igualar el PIB de Cataluña. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía, junto a Antonio Torné y Paula Sancha en el guión y con el apoyo de Jorge Marín de EOB Productora. Les dejamos con las palabras del consejero de Justicia. Que Andalucía diese ese paso de estar en la media de PIB per cápita en el año 2050 y tuviésemos también éxito en el segundo objetivo, que es llegar a los 10 millones de habitantes, conseguiríamos dos objetivos de golpe. El primero, simplemente poniéndonos en la media de PIB per cápita, superaríamos a comunidades autónomas como Extremadura, que está por delante de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, región de Murcia, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla-León. Pero es que si se cumplen los dos objetivos, la subida del PIB per cápita, que estaría en torno a 7.300 euros por habitante, y llegáramos a los 10 millones de habitantes, estaríamos en 273.785 millones de euros de PIB total, prácticamente el mismo que hoy tiene Cataluña. Sería un salto enorme en cuanto al crecimiento y a la posición económica de Andalucía. Puedes consultar todas estas noticias en la descripción de este capítulo y a través de la sección Andalucía de nuestra web europapress.es. Encontrarás un enlace para suscribirte a este podcast a través de tu agregador preferido en europapress.es/podcast, donde también encontrarás el resto de programas de nuestro catálogo sonoro.